y un privilegio tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes la palabra de Dios. Así que pues estoy agradecido con Dios por estar aquí al frente y lo hago con mucha humildad, con temor y temblor, de responsabilidad. Así que damos gracias a Dios por estar aquí, ¿no? También damos gracias a Dios porque el domingo pasado pudimos terminar la primera carta de los Corintios. Concluíamos que el no vernos reflejados en la iglesia de Corintios, una iglesia llena de dones, pero una iglesia imperfecta, sería una ironía, ¿no? Somos esta iglesia imperfecta, necesitada de Cristo, de este Cristo resucitado, como Pablo lo predica en la mayoría de sus cartas. Y hoy tendremos una pausa, así que antes de comenzar otra serie que el pastor está preparando, y pues aquí estoy, aquí me tienen apoyando el día de hoy en la predicación. Y así que antes de iniciar, acompáñenme a orar, ora por mí, oremos al Señor para que podamos ser edificados, ser transformados por su palabra. Padre eterno, venimos a ti y te damos gracias por Jesús. Gracias porque tú eres quien sustenta nuestras vidas. Nuestro Dios, oramos para que tu palabra sea proclamada el día de hoy, no solo en esta iglesia, sino en todo lugar. Que tus verdades sean conocidas y recordadas cuantas veces sean necesarias. Padre, te pedimos que a través del Espíritu Santo nos lleves a Cristo. Padre, te necesitamos. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Abre nuestros ojos para ver la gloria de Jesús. Danos corazones humildes que estén listos para someterse a tu palabra. Que deseemos más tu palabra y que deseemos obedecerla también. Oh Señor, que tu abundante gracia que ofreces a pecadores como nosotros nos transforme. Confórtanos, confróntanos a través de tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, pues vayamos a nuestras Biblias, a quien las traiga, si no también va a estar proyectada. Y hoy vamos a estudiar Lucas, el Evangelio de Lucas. Justo hace un mes estuvimos escuchando casi 3 sermones, ¿no?, de la resurrección de Cristo, y esto es algo que va de la mano, muy similar. Lucas 24, de los versículos 13 al 35. Sígueme con tu vista, voy a dar lectura y escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana, muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se le habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres,
pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró a quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La palabra de Dios. No sé cuántos de nosotros hemos escuchado en alguna ocasión, o tal vez tú usaste la frase también: hasta no ver, no creer. Y es muy probable que también en alguna ocasión te haya estado en esas mismas circunstancias como a mí. Estas circunstancias en donde estás tal vez buscando un objeto, algo que tú necesitas, algo que has extraviado y no lo tienes en tus manos, y lo buscas, y por más que lo buscas, no lo encuentras. Hasta que llega un momento en el que tenemos que pedir ayuda, ¿no? Tenemos que pedir ayuda, y cuando esta persona viene, encontramos esta cosa, este objeto, algo que estabas tú buscando. Tal vez te pasó con papá, con mamá, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Es algo común, ¿no? Es algo que nos pasa constantemente. Por más que buscamos, no encontramos. Incluso cuando este objeto está frente a nosotros, frente a nuestras narices, y no lo veíamos. Vemos y no vemos, como si estuviéramos ciegos, ¿no? Incrédulos. Así que esta es nuestra condición, ciegos por un momento. Y es que esto también nos pasa en lo espiritual. La realidad es que muchas veces hay ocasiones en las que estamos ciegos espiritualmente, una ceguera espiritual. Y lo peor de esto, lo peor de nuestra ceguera es cuando no vemos a Jesús. No lo percibimos, no lo vemos claramente. No nos sentimos a nuestro lado. Está lejano. Y el pasaje que acabamos de leer, que vamos a estar estudiando, Lucas nos narra un ejemplo perfecto de estas circunstancias, de esta situación. El título del sermón, se lo había proyectado, para los que vayan a anotar, seguimos con sus libretas, sus apuntes. Un reencuentro que enciende corazones, un reencuentro que enciende corazones. He leído Lucas. Y bien, vamos a estar enfocándonos en 3 puntos. 3 puntos que nos van a ayudar a poder ir entendiendo un poco más de qué se trata todo esto. El primer punto es: ¿por qué no vemos a Jesús? Los versículos 3 al 24. El punto número 2 es: ¿dónde vemos a Jesús? Y el tercer punto es: ¿por qué? Porque cuando vemos a Jesús, podemos vivir para Él. Número 1, ¿por qué no vemos a Jesús? Número 2, ¿dónde vemos a Jesús? Y el 3, ¿por qué cuando vemos a Jesús podemos vivir para su gloria? Después de continuar, me gustaría que escucháramos con atención también la idea central del texto, y que es
algo que nos va a ayudar también a poder entender un poquito más. Porque Jesús se ha revelado a nosotros, podemos vivir para Él. En otras palabras, debido a que podemos experimentar el milagro de la resurrección, todas las cosas toman sentido. Y pasamos de ser incrédulos a creerle a Jesús, a creer en Jesús, de estar ciegos a poderlo ver claramente y vivir para Él. Y la idea central, vamos con el punto número 1, ¿por qué no podemos ver a Jesús? Versículo 13 inicia, sería el mismo día, los de ellos se dirigirían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿A qué día se estaba refiriendo Lucas? Vayamos al contexto inmediato anterior. El día que Lucas se está refiriendo está en la primera parte del Evangelio, son los versículos del 1 al 12, específicamente en el versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Entonces, ¿qué día es? El primer día de la semana. Para nosotros es muy claro, ¿no? Podemos verlo y el día de la resurrección. Para los discípulos no está tan claro, ¿verdad? Ellos no tienen en su mente la resurrección y por su mente, ¿verdad? Y bueno, el contexto de Lucas, y no solamente en Lucas, sino también en los otros evangelios, es una historia muy conocida. Nos narran que días después que la roca había sido removida, voy a resumir, tratar de resumir. Que las mujeres iban yendo al sepulcro, cuando lo vieron vacío empiezan a saltar de alegría, a gritar, diciendo amén, Jesús ha resucitado. Eso pasó. No fue lo que pasó, ¿verdad? Luego las mujeres regresan y lo cuentan a los otros, primeramente, luego Pedro dice va y encuentra el lugar tal como lo habían dicho. Pedro fue uno de los primeros, dice en el Evangelio de Juan, podemos ver. ¿Y Pedro qué hace? Lo celebra, ¿no? Dices, amén, Jesús ha resucitado, gloria a Dios. Tampoco, ¿verdad? No pasó. A ver. Apenas hace unos días, el mismo Jesús les había dicho que esto iba a pasar, ¿verdad? Les había comunicado que de su muerte, de que la resurrección sucedería. ¿Y qué pasó? No creyeron. ¿Sí? Si los discípulos tuvieran redes sociales, el trending topping del día sería hasta no ver, no creer. Ellos no veían lo que estaba sucediendo, ni por su mente. Para los discípulos todo había terminado. Su maestro, su rabí, había fallado. Aquel hombre poderoso en palabra, como acabamos de leer, el Mesías, en quien habían puesto toda su esperanza, los había defraudado. Ellos, los discípulos, estos discípulos que caminaron con él 3 años de su vida, ellos lo habían visto hacer todo tipo de milagros. Habían convivido con él, habían pasado tiempo. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Estos hombres, después de haber visto a su amigo, a su maestro, colgado en el madero, huyeron, estaban perdidos, habían fracasado y no sabían qué hacer. Entonces podemos ver que la perspectiva de los discípulos era limitada. Para ellos Jesús estaba muerto. Así que imaginémonos cómo ellos se encontraban. Y el texto nos va a ir narrando este cambio de ánimo, de cómo los discípulos iban, que leímos ahorita, cómo iban de regreso a casa. Iban de Jerusalén, ¿a dónde? A Emaús, a su casa. Tristes, sin esperanza, cabizbajos. Así que, bueno, el primer punto, vamos a poder ir
viendo que hay tres cosas. Dice, ¿por qué no vemos a Jesús? En el texto de los versículos 3 al 24 vamos a ver tres cosas por las cuales no vemos a Jesús. Y una de ellas, bueno, antes de continuar, solo quiero hacer un pequeño comentario. Dice la relación, en relación a la distancia, dice 11 kilómetros de Jerusalén. El texto no dice específicamente, bueno, en la Reina Valera dice 60 estadios, aquí dice 11 kilómetros, ¿verdad? Dice, estos discípulos estaban recorriendo desde Jerusalén y el camino, pues obviamente, para el primer siglo, donde no había transporte, donde había otra forma de poder llegar a un punto, pues iban caminando, pues podría ser un camino peligroso, ¿no? Una ciudad en el primer siglo donde, imaginémonos, seguramente podía llegar a ser difícil de atravesar. Los expertos, los eruditos dicen que para llegar al destino al cual se dirigían por la distancia aproximadamente era un recorrido de 2 horas y media. Así que, no sé, podemos imaginarnos un recorrido para nosotros de 2 horas y media caminando, hoy tal vez no, pero el versículo 13, 14 y 15 nos dicen la primera razón. Entonces se dirigían a un pueblo llamado Aús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Sus ojos estaban qué? Velados. El texto no nos dice por qué no lo reconocen, pero lo que sí sabemos es que Jesús en ese momento no quiso revelárseles. Dios no se les revela simplemente por alguna razón. Me gusta mucho cómo la versión Dios habla hoy define esta última parte, porque sus ojos estaban velados. Dice, Dios habla hoy, la versión. Dice, pues aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Bueno, ya podemos ver un punto, una razón del por qué no pueden ver a Jesús. Dios no quiso revelárselos. Es así sencillo. Si aparte de esta situación hay algo también muy claro en el versículo 17. El versículo 17 también confirma el regreso a casa sin esperanza. Dice el versículo 17, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. En otras versiones dice que Jesús les dice, ¿por qué estáis tristes? O sea, Jesús está interactuando con ellos y les dice, cabizbajos, tristes, obviamente, como hemos visto, ellos vienen destrozados. Después de ver a su maestro ahí en la cruz, después de que todas las cosas que ellos pensaban se habían terminado. Tim Keller, en su libro Dolor y Sufrimiento, menciona a una filósofa cristiana francesa, Simone Weil, en un artículo que ella escribe, dice, en el amor de Dios y la aflicción, y habla acerca de un aspecto de la aflicción, a lo que podríamos llamar implosión. El dolor físico intenso te convierte inevitablemente en alguien ensimismado. No se puede pensar en nadie más ni en nada más. Aquí solo existe el dolor y la necesidad de que se detenga. De la misma manera, el dolor interno puede absorbernos dentro de nosotros mismos, de modo que apenas podemos notar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Detrás de todo esto, Weil dice, está la percepción de que Dios se ha ido y la aflicción hace que Dios parezca estar ausente por un tiempo, más ausente que un hombre muerto, más ausente que la luz en la completa oscuridad de una celda. Los discípulos amaban a Jesús y sin duda verlo ahí colgado en el madero causó en ellos un gran dolor, una devastación. Así que podemos decir, muy probablemente, podemos decir que esta es la segunda razón por la cual en el texto nos dice por qué no pueden ver a Jesús. Por su dolor, su desconcierto, su sufrimiento. Y aquí me voy a tener tantito para preguntarte, voy a interactuar contigo. Dice, ¿qué son todas estas cosas que en tu vida te están causando dolor y sufrimiento? ¿Qué son todas estas cosas que no te dejan ver a Jesús?
qué cosas son estas cosas que nos tienen ciegos, con los ojos velados. Hay algo, ¿no? Seguramente sí lo hay. ¿Qué te hace falta para sentir contentamiento? Para dejar de sentir dolor, ansiedad, fastidio, tristeza, melancolía, aún sabiendo que nuestro gozo es Cristo. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor. ¿Qué son todas estas cosas? Tengo que decirte esto también, que es algo que puede impedir que podamos ver a Jesús claramente. Estás sufriendo, estás sola, estás solo, no tienes razón por qué temer. ¿Sabes lo interesante en el texto? Podemos identificar cómo Jesús está interactuando con los discípulos. ¿Qué está pasando? Jesús los está escuchando. Entonces, el poder mirar a Jesús, poder ver cómo Jesús trata con estos discípulos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Está con ellos, los escucha. No los trata con desprecio. Es todo compasivo, platica con ellos. Jesús nos entiende. Jesús comprende a la perfección. ¿Qué pasa cuando tú ves a alguien que no ve algo claro y quieres que lo vea? ¿Qué es lo primero que hacemos? Venimos y le damos pero mira, es esto. Lo hacemos mal, nos equivocamos. Jesús no. Jesús viene y nos da una clase de consejería bíblica. Aquí está, la clase perfecta de cómo crecer en esta área. ¿Tú quieres crecer en esta área? Tenemos que escuchar. ¿Quieres crecer en alguna otra área? En tu matrimonio, en tus amistades, en el trabajo. Tenemos que escuchar. Jesús camina con los débiles. Es paciente. Así que la próxima vez que tú te preguntes y que tú estés atravesando por alguna razón, en alguna situación, recuerda que quienes no sabemos somos nosotros. Él es soberano, Él sabe dónde estamos, Él sabe cómo estamos. Amén. Él lo sabe, Él te conoce a la perfección. Es tu creador, Él es tu Señor. Entonces, vemos esta razón también, que son tres cosas, como le hemos dicho. Era porque sus ojos estaban velados. La otra razón era porque habían sufrido dolor, sufrimiento. Y la tercera razón es esta. Los versículos 18 al 24. Vemos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los gobernantes y nuestros jefes de los gobernantes lo entregaron a ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría. Ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados de esta mañana, y viene la historia. Algunos de nuestros compañeros fueron después del sepulcro y encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Es interesante poder identificar en esta parte, estos versículos. Hay varios versos, hay varias situaciones en donde los discípulos hablan en pasado. Dice, en el versículo 19 dice: era un profeta. En el versículo 21 dice: pero nosotros abrigábamos. Dice: es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Esto nos dice mucho, porque entonces confirma lo que los discípulos en realidad, cómo se encontraban completamente perdidos. Hasta este punto de la conversación, ellos estaban todavía, ¿qué? Incrédulos. Ellos no veían más allá. Y el versículo 21, ahí está la tercera razón por la cual no pueden ver a Jesús estos discípulos. ¿Por qué no vemos nosotros a Jesús también?
Dice, porque abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Para los discípulos, en plan de ser libres de la opresión romana, había fracasado. Su perspectiva era limitada y egoísta. Los discípulos habían llegado a desistir y a conformarse y perder toda esperanza de ser libres de sus circunstancias. Mírenlos ahí. Vienen de regreso de Jerusalén. ¿A dónde van? A su casa. Tristes, desolados. Toda esperanza se había ido. Lo que está pasando con los discípulos, tenemos que reconocer que conecta mucho con nosotros. Y me pregunto si en muchas ocasiones no actuamos de esta manera. Creemos que seguir a Jesús, se trata de mi bienestar, se trata de mi felicidad, de mi comodidad, de mí, todo de mí. ¿A poco no pensamos desmedidamente en nosotros? ¿A poco no pecamos contra Dios de esa forma? Como los discípulos estaban pensando. Ser libres solamente de sus circunstancias. El pecado nos hace totalmente ciegos, incrédulos. Así que la incredulidad es la tercera razón por la cual no podemos ver a Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos como estos discípulos? Solo queremos que Dios nos salve de las circunstancias adversas, pero no queremos que Dios nos salve, que Dios salve nuestras almas. ¿Cuántos cristianos que salve a sus hijos, que nos salve de una enfermedad, de una situación difícil económica? Pero ¿cuántos cristianos realmente anhelan la salvación de sus almas? ¿Realmente lo anhelas tú? ¿Lo necesitas? ¿Es lo que más necesitas? ¿La salvación de tu alma? Pensamos tanto en nosotros, pensamos en nuestro reino, en nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros afectos. Todos ellos nos controlan. Dios, quiero casarme con una chica linda. Dios, quiero tener un buen trabajo. Quiero cambiar de trabajo porque aquí no la estoy pasando bien. Estrés. Quiero tener un hermoso matrimonio. Quiero un lugar seguro y bonito. Nada de eso está mal. Son cosas buenas. Esos deseos no están mal. Nada más que si esos deseos, que si eso es lo que más anhelas, lo que más quieres, entonces no eres diferente a las personas que no son cristianas. En realidad, lo que quieren tener es una buena vida aquí, una vida nueva en Cristo. ¿Dónde están puestos tus afectos? ¿Están en Cristo o están en algo de este mundo? Porque hay cosas realmente muy buenas que pueden ser la razón de nuestra vida y están tomando el lugar de Dios. A.W. Tozer, un pastor, tiene una frase y la voy a mencionar, me impacta mucho y que viene acorde al tema. Dice: lamentablemente ha surgido una generación de creyentes que piensan que es posible estar en Cristo sin abandonar el mundo. Dice, lamentablemente ha surgido una nueva generación de creyentes que piensan que es posible estar en Cristo sin abandonar el mundo. ¿Sabes? Creo que por eso Jesús, en los versículos siguientes, en el versículo 25 específicamente, Jesús viene y ¿qué les dice? ¿Qué les dice a los discípulos? Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Torpes y tardos. ¿Por qué Jesús los confronta de esta manera? ¿Será que nosotros también necesitamos ser confrontados por alguien más? ¿Necesitamos que Jesús quite la venda de nuestros ojos? Porque siempre habrá alguien, ¿no?, que pueda ver algo más que tú no ves.
Así que necesitamos identificarnos al igual que con estos discípulos. Somos torpes, somos ciegos, somos tardos de corazón. Y yo entiendo, yo sé, no es fácil, sé que es difícil. Sé que es difícil ser humildes y estar dispuestos a ser confrontados por alguien. ¿Cómo estás tú en esa área de tu vida? ¿Eres fácil para escuchar a alguien más y que te diga, oye, estoy viendo esto y creo que no es por ahí? Dejarnos guiar, escuchar a otros, la verdad que cuesta. Reconocer que nuestra condición, que nuestra perdición, que nuestra necesidad de Cristo es importante. Así que no podemos escaparnos de esta exhortación que Jesús le hace a sus discípulos, que torpes. Necesitamos, así como para los primeros discípulos, esta exhortación es para los discípulos de la iglesia del siglo presente. Ser torpes y tardos de corazón nos dice mucho, que nuestra necesidad es más grande que un simple rescate temporal, de ser libres de la opresión romana. Nosotros queremos ser salvados también de nuestras circunstancias. Queremos, igual que los discípulos, ser libres ¿de qué? De la 4T, del PRIAN. ¿De qué queremos ser salvados? Hay tantas cosas, ¿no? Pues bien, segundo punto donde vamos a ver y tocar el tema, ¿dónde vemos a Jesús? Ya vimos por qué no vemos a Jesús. Dios no quiso revelársele en ese momento a los discípulos. Ellos se venían también sufriendo. La segunda razón, sufriendo, dolor, sufrimiento, que están ensimismados, no pueden ver a nadie más. Y la tercera razón, que es la que acabamos de estudiar, la que acabamos de ver, es incredulidad. Donde vemos a Jesús, el segundo punto, dice, ¿cómo Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Escuchamos, es enérgico, reprende, confronta, pero ¿qué es lo que hace Jesús? Vemos el versículo 26 y 27. Jesús viene y les abre las Escrituras y les dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús en estos versículos? Les abre que la Biblia y los lleva ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. ¿Y qué les dice? ¿Qué podemos aprender y ver? Que Jesús les dice. Jesús afirma que Él está en el Antiguo Testamento. Lucas registra para nosotros la extraordinaria afirmación de que el Cristo resucitado, de que Él es el tema central de todas las Escrituras. Y lo que podemos ver también es aquí, que Lucas no menciona pasajes específicos, ¿no? A los que tal vez él pudo haberlos llevado. Pero pues podemos imaginarnos, ¿no? Un camino de 2 horas y media o 2 horas, tal vez no les iba a alcanzar, no le iba a alcanzar a Jesús para poder explicarles, ¿no? A los discípulos. Lo que sí podemos ver es que Jesús les da una clase magistral de teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Cómo ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y ese es el punto número 2, es sencillo. ¿Dónde vemos a Jesús? Aquí en Lucas, Jesús les dice, les enseña a los discípulos, a los 2 discípulos, ¿por qué no pueden ver a Jesús? ¿Dónde lo van a ver? En las Escrituras. Y bien, ¿sabes cuál es la cura para nuestra incredulidad? Para nuestra ceguera espiritual. No la sabemos, ¿no? Las Escrituras. ¿Y qué vemos en las Escrituras? Vemos a Cristo, vemos una relación, vemos a Cristo y tú. Ahora, en cuanto a la lectura de las Escrituras, quiero preguntarte, ¿realmente nos estamos nutriendo de ellas?
¿Estamos yendo a las Escrituras? Porque las estadísticas dicen otra cosa, ¿no? ¿En qué parte de estas estadísticas estamos? Las estadísticas dicen que los cristianos no leemos la Biblia. Estamos yendo a Jesús. Y bueno, también puede haber personas que digan, bueno, yo sí leo mi Biblia, yo sí oro. Pues entonces también puede que tú también estés leyendo la Biblia mal y estés orando mal. Porque si vamos y no nos encontramos con Cristo, si pensamos que la Biblia solamente hoy tengo que hacer algo, si vemos en ella solamente una lista de reglas que cumplir, lo estamos haciendo mal. Si solo vamos para cumplir con nuestro plan de lectura anual, pero no nos encontramos con este Jesús, lo estamos haciendo mal. ¿Cuándo fue? A ver, dime, ¿cuándo fue la última vez que abriste las Escrituras y te sentaste y dijiste, Señor, háblame? Señor, quiero ver a Cristo. Quiero deleitarme en Él. Vengo a tu palabra, muéstrame a Cristo, dame más de Él. Muchos de nosotros no leemos la Biblia así, ¿verdad? Se nos olvida. ¿Por qué? Porque pensamos que es aburrida, porque es un libro que no tiene sentido. Todo lo que tenga que ver con Jesús es aburridísimo. Por eso no vamos a ella. Por eso tampoco oramos. Tozer, pastor, nuevamente menciona, dice, no hay atajos. El hombre que quiere conocer a Dios debe entregarle su tiempo, pasar tiempo con Él. ¿En dónde? En las Escrituras. Necesitamos a Jesús y Él ahí está. Porque no se trata de ir y de cumplir. Se trata de ir y encontrarnos con este Dios, con su verdad, y ser humildes y reconocer nuestra condición, nuestra necesidad más profunda. ¿Cuál es esa necesidad más profunda? Él mismo. Y ver esa salvación que Él nos ofrece por gracia. La historia continúa en el versículo 28 y vamos a ir pasando al finalizar. Dice que después de abrirles las Escrituras, ¿qué pasa? Versículo 28. Ellos al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. O sea, ellos ahora están invitando a este caminante que si tú te pones a pensar todavía que ellos no saben que es Jesús, ¿verdad? Ellos no lo ven. Entonces lo invitan y ¿qué pasa? Jesús acepta la invitación. Qué privilegio, ¿no? Jesús en su mesa. El creador del universo compartiendo los alimentos y el pan. Para este momento los discípulos estaban a punto de experimentar de una manera inspiradora y convincente la revelación completa de este caminante. Jesús, quien siempre había estado presente, que no los había abandonado, sino que esperaba solamente el momento perfecto. Y es el tercer punto. Con eso vamos a terminar. Dice, ver a Jesús lo cambia todo. Porque podemos ver a Jesús, podemos vivir para su gloria, vivir para Él. Versículos 31 a 35 nos dice, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. ¿Qué fue lo que hizo que los discípulos pudieran ver a Jesús? ¿Qué crees tú? ¿Qué fue lo que hizo que ellos reconocieran a Jesús? Tal vez porque cuando, dice también los versículos, partió el pan, vieron sus manos, la marca de los clavos, o tal vez la manera en cómo Él bendijo los alimentos, no sé. Digo, ellos no eran los discípulos más allegados, ellos eran parte de, pero tal vez escucharon, ¿no? Cómo Jesús lo había hecho con los discípulos. Y por eso tal vez lo reconocieron.
Pero el texto pues no nos dice exactamente por qué. Pero lo que sí podemos ver es esto. Hay un cambio. Estos discípulos, después de venir tristes, agobiados, ¿qué dice? El versículo 32, 33. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ellos ahora son iluminados, ahora pueden ver claramente a Jesús. De venir cabizbajos, perdidos, frustrados, ahora hay alegría, hay esperanza, hay gozo. ¿Por qué? Porque pudieron ver el milagro de la resurrección. En el versículo 32 dice, se decía en el uno, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros. Fue ahí, fue en ese andar con Él, fue a través de su palabra, confirmándose en sus corazones que se iba Jesús revelando poco a poco, más y más. Hermanos, amigos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que enciende nuestros corazones. Es su palabra. Así que cuando tenemos un encuentro con Jesús, no hay más. Los discípulos están convencidos, abrumados, maravillados. ¿Qué pasa después? La historia dice que ellos que regresan, ¿verdad? ¿Y cómo van? Efusivos. ¿Qué hicieron en ese camino ya de noche cuando justo le acababan de decir a este caminante? Se arriesgaron, no les importó. No les importó. ¿No experimentaremos un cambio en nuestra vida? ¿No va a ser diferente mi vida? ¿No va a haber un avivamiento en mi vida, en la iglesia, en nuestras relaciones? A menos que nos volvamos a la palabra de Dios, que pasemos tiempo en la palabra. Solo así nuestros corazones serán encendidos. Solamente así la palabra va a poder derribar todos estos ídolos, todos estos anhelos, estas motivaciones falsas que están ocupando el lugar de Dios. Y ven cómo vivir como estos discípulos. Cómo vivir confiando, arriesgando nuestra vida por Jesús, tal como lo hicieron estos hombres. ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? ¿Cómo tú puedes vivir tu vida? Recordando una y otra vez el Evangelio en su palabra. Cuando experimentamos el milagro de la resurrección, tenemos un verdadero encuentro con Jesús y comprendemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que somos perdonados, de que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, aceptando por fe, por gracia, que Él es nuestro Señor. Cuando Jesús se revela a mi vida, vivo para Él. Por eso paso tiempo con Él. Por eso voy a su palabra, porque es lo más importante para mí. Le sirvo a otros. La resurrección de Jesús es la fuente de nuestra esperanza. Él vive. En consecuencia, nosotros también viviremos. Es de llamarnos la atención que el poder encontrarnos con Jesús implícitamente podemos vivir para los demás. Si tú volteas a tu izquierda, a tu derecha, simplemente te acuerdas de alguien, este grupo de personas que están contigo, caminando contigo, tu iglesia, tus hermanos. Los discípulos, ¿qué hacen? Van y corren con los otros discípulos y celebran y gritan. Tú estás celebrando, necesitamos hacerlo.
poder ver a Jesús en su palabra, nos quita la incredulidad, esta ceguera, y podemos vivir para Él. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara. Hay tantas cosas que están en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos quitan, nos hacen vivir como estos hombres en un principio, ciegos, espiritualmente, incrédulos. Padre, yo sé que tal vez aquí hay gente que no te conoce. Oro, Señor, para que tú obres en ellos. Obra en nosotros también, aquellos que decimos que sí, aquellos que servimos, aquellos que estamos convencidos. Revélate más a nosotros, que podamos ir a tu palabra, deleitarnos en ella, profundizar en ella, ser humildes y reconocer que nuestra necesidad, que el Evangelio no solamente es en un momento, el Evangelio es para toda nuestra vida. Obra en tu iglesia, obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.